del libro de los Hechos. Hace 1, 2, 3, esta sería la 4ª semana, 3 semanas atrás, yo inicié una especie de serie, quizás termine hoy día, no lo sé, y hablamos o mencionamos acerca de algunas cosas que no tienen que cambiar. Algunas cosas que no tienen que cambiar. Y dijimos, lo primero que no tiene que cambiar es el mensaje, es la palabra de Dios y el señorío del Señor. Eso no puede cambiar. ¿Ya? Como decíamos hace un rato, puede cambiar el formato, es decir, yo tengo una Biblia grande, yo tengo una chica, yo la tengo en el celular, la tengo en un pendrive, no sé. Eso puede cambiar, pero no la palabra de Dios. Luego de eso dijimos, no debe cambiar la negación como punto de partida para ser discípulo. Si no partimos negándonos, no podemos ser discípulos. No solo no podemos, nunca vamos a ser discípulos. Si no parto negándome a mí mismo, nunca voy a ser discípulo. Aunque yo crea que lo soy, pero en la práctica no. Y luego hoy día queremos decir que lo que no tiene que cambiar es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no tiene que cambiar, porque el mensaje del Evangelio es el único mensaje transformador de vidas. Es el único. Usted sabe si el Evangelio ha cambiado su vida. Eso lo sabe cada uno. El Evangelio es el único mensaje transformador de vidas. Amén. No hay otro mensaje que transforme la vida de una persona como lo hace el Evangelio. Entonces, el mensaje del Evangelio no tiene que cambiar. No tiene que cambiar. Por más que a mucha gente le parezca anticuado, pero no tiene que cambiar. Es probable incluso que algunos de los presentes o de los que nos ven ahora le dé hasta un poco de vergüenza hoy día hablar del Evangelio, cosa que pasa. Porque tú dices, es que lo mío es tan antiguo, vivo en un mundo tan moderno, hay tantos mensajes hoy día, en la televisión sobre todo el tiempo se están riendo del Evangelio y riendo de los evangélicos. Todo el tiempo algún personaje hace mofa de la palabra de Dios y tú dices, pucha, y yo, ¿qué podría yo decir? ¿Qué podría yo comentar? Y entonces al final guardo silencio respecto del mensaje del Evangelio. Hechos capítulo 8, los primeros 3 versículos, dice: y Saulo estaba allí. Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Aquel día, ese mismo día, se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron o fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Si tiene su Biblia, déjela ahí abierta o donde tenga escrito el texto para que luego lo revise. Si no puede no responder a la tentación de ver sus WhatsApp mientras escucha la predicación, mejor que no tenga el celular abierto en este momento. Mejor ciérrelo nomás y me escucha simplemente. ¿Ok? Ya. Entonces, dijimos que el Evangelio es el único mensaje transformador de vidas. El único. Yo no conozco otro. No sé de otro. Fíjese que yo estaba recordando, traté de ubicarlo en la casa, pero no está en casa. Creo que lo tengo acá en la oficina. Un viejo libro, porque es viejo, y que fueron de los primeros textos que nosotros usamos cuando yo estudié en el Instituto Bíblico, que en ese tiempo se llamaba
Estudio en las evidencias cristianas. Bonito título, ¿ya? Estudio en las evidencias cristianas. Hoy día el nombre es más moderno, un nombre más atractivo, y ese ramo que a uno le enseñan se llama apologética. Suena más bonito, ¿no? Apologética, más griego, una cosa por ahí. Pero en ese tiempo era simplemente el estudio de las evidencias cristianas, y uno de los capítulos, no me escucho muy bien todavía, por si acaso, uno de los capítulos del libro tenía que ver con cómo el testimonio de alguien, la experiencia transformadora de alguien, habla acerca de la realidad de Dios. Cómo el hecho de que una vida puede ser transformada es un testimonio a favor de la existencia de Dios, de la realidad de Dios. Y recuerdo que en ese libro entonces, dentro de varios capítulos que había, aparece la experiencia o el testimonio del apóstol Pablo. La experiencia que tuvo Pablo aparece entonces en este libro, como una experiencia entonces que en el fondo orienta o sirve o ayuda para darnos cuenta de que una vida transformada es un tremendo testimonio a favor de la realidad de Dios. Consideremos un poquito entonces lo que aparece aquí en este capítulo número 8. La experiencia de Saulo, un hombre llamado Saulo, un tipo famoso en la ciudad y en toda la región, un hombre instruido en todo lo que era la ley, instruido en todas las tradiciones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios y que formaban parte de lo que en ese tiempo se conocía como las Escrituras. Un hombre que fue educado en lo religioso y todo lo que usted quiera, pero que en ese momento entonces, a raíz de todo lo que él conoce o experimenta, todo lo que significó su educación, su formación religiosa, no logra comprender, no logra aceptar, cosa que le ocurre hoy día a la mayoría de los judíos, no logra aceptar que haya un Mesías y que ese Mesías venga de la forma en que vino, exista un Salvador que haya venido de la manera en que vino, haya pasado por lo que haya pasado, haya muerto en la cruz del Calvario y haya resucitado. En la práctica, Saulo no está concordando en nada con el mensaje del Evangelio. En nada, en absolutamente nada. Él mismo declara, y la propia palabra lo deja ver, que él prácticamente se convierte entonces en un opositor del Evangelio. Un tipo que está dando la batalla porque el Evangelio no crezca, no prenda en otros lugares, no avance, porque él lo considera entonces como una religión fuera de lógica, una religión que no sería en este caso aceptable por Dios y todo lo que ellos pensaban en ese momento. A raíz de eso entonces Saulo cobra fuerzas, logra conquistar a los líderes religiosos de la época y entonces consigue documentos, consigue la autoridad suficiente para perseguir a los cristianos. No solo es contrario a ellos, sino que él ha decidido exterminar a los cristianos, sacarlos, que se acabe esto, que no prenda, que no cunda, que no avance. Y entonces Saulo se convierte prácticamente en un perseguidor, en un persecutor de la naciente iglesia, de esta nueva iglesia que está emergiendo, que recién está partiendo, que está en los inicios, que está en los comienzos, que recién está ahí avanzando, una iglesia que podría verse como un tanto débil todavía, no tiene toda la fuerza que a lo mejor hoy día la iglesia tiene y todo el avance que hoy día la iglesia tiene y toda la modernidad que la iglesia tiene hoy día, sino que está en los comienzos, está partiendo. Y Saulo pasa a ser entonces el persecutor de esta iglesia. Yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿cree usted que un hombre como Saulo puede llegar a conocer al Señor? La mayoría sabe que
que sí, porque usted ha leído que sí. ¿Por qué entonces usted y yo decimos que hay gente que nunca va a conocer al Señor? Yo lo he escuchado a usted decirlo. ¿Por qué usted piensa que hay gente que nunca va a llegar al camino del Señor? ¿Cómo usted sabe que no? ¿Por qué usted dice que hay familiares suyos que nunca van a conocer a Cristo? ¿Por qué usted dice que no? Es que usted dice que estos son malos, son mentirosos, son perversos. Dijo alguien en una oportunidad. No le gusta nada de lo que tiene que ver con Dios. Cada vez que yo voy a su casa terminamos discutiendo, no sé, o algo. Pero en el fondo, en la práctica, por favor díganme, ¿qué persona no podría llegar nunca a conocer al Señor? El testimonio del apóstol Pablo es evidentemente un testimonio que a todos nosotros nos indica que no existe una persona que no pueda conocer al Señor. Simplemente no existe. No hay una persona que no pueda llegar al conocimiento del Señor. Porque si Pablo, con todo lo que era, con todo lo que pensaba, con todo lo que tenía, con toda la autoridad que había ganado, con todo el odio que tenía hacia la iglesia, hacia el evangelio, hacia el Señor, con todo lo que tenía metido en el corazón, llegó a conocer al Señor, ¿cómo puede ser entonces que usted y yo digamos que hay mucha gente que hoy día no llegará al Señor? ¿Cómo puede ser que usted y yo pensemos y hasta lo proclamemos que a la gente hoy día no le interesa el evangelio? Eso no puede ser. No deberíamos nosotros proclamar una palabra como esa. No deberíamos guardar un sentimiento como ese. A la gente no le interesa el evangelio. Probablemente a la gente no le interesen los evangélicos, que es distinto, pero no el evangelio. El testimonio de una vida transformada se convierte en una cuestión esencial para que alguien sea motivado y conozca al Señor. Cuando yo tenía muy poca edad, no puedo recordar cuánto, quizás 4 o 5 años, vivíamos en una población, 23 de marzo se llama la población, hasta el día de hoy. 23 de marzo, por si nadie sabe, es el día del aniversario de la ciudad donde yo nací, Calama, por si acaso. Y entonces esa población está a unas 6, 7 cuadras del centro, no más lejos que eso. Y ahí mis padres compraron un terreno primero, no sé si tenía una casa de barro en la que vivimos, de adobe. Y con el tiempo mi papá hizo por el otro lado una casa de material, la hizo él mismo, una casa grande, bonita, para que viviéramos ahí, pero al final duró bien poquita esa realidad y todo se esfumó. Detrás de la calle donde vivíamos nosotros, yo vivía en la calle Brasilia, Sotomayor, Brasilia. Detrás de nuestra casa había un pasaje que le llamaban algo así como el callejón, así como un nombre despectivo. Y era en esos tiempos un pasaje bien feo, bien feo, bien feo. Hasta la gente decía que ahí vivía una bruja, qué sé yo, un brujo, y la cuestión, la gente, usted sabe, dice cosas así, no hay que meterse por ahí todo. Y ahí había un señor que tenía un taller de zapatería. Y yo recuerdo a este señor como alguien realmente malo. Era un hombre malo. Malo con su familia, malo con su mujer, golpeador, grosero, increíblemente grosero, bueno para fumar. Él tenía un taller de zapatos, un taller de calzado. Y él era igual que mi tío. Todo el día él fumaba. De hecho ya tenía un solo pulmón. Le quedaba un solo pulmón. Y cuando él respiraba, yo me acuerdo cuando me mandaban a buscar o a dejar zapatos, cosa que a mí no me gustaba, porque daba miedo, el hombre daba miedo, porque se te paraba así, abría los ojos eran rojos, siempre tenía los ojos rojos, y usaba bigotes, los bigotes amarillos, y te miraba así y decía, ¿qué quiere?
una cuestión así media rara. Y cuando él hablaba y respiraba, se le hundía esta parte. Yo notaba, se le hundía aquí así y respiraba así. Entonces, ¿quién quería ir a ver a este caballero? Ir a buscar zapatos, ir a dejarlo. La verdad es que era impresionante. Y se paraba así, miraba. Y no, era muy terrible. A la gente le daba mucho miedo una persona como esta. Cuando mi hermano llegó a verme y me invitó a ir a la iglesia, 12 de octubre, era un día sábado, era reunión de jóvenes. Pero como suele pasar a veces, seguramente invitaron a los hermanos que querían ir ese día porque mi hermano iba a predicar la palabra. Él me invitó a la congregación chiquita. Yo le he dicho, la iglesia donde yo me convertí era pequeñita, tenía 2 bancas, 2 filas de bancas nomás para atrás, chiquita, hecha de cholguán, toda de cholguán, bien abierta en muchos lugares, entraba el sol, después en invierno entraba el frío, en fin. Pero éramos felices, era nuestra iglesia, éramos felices ahí. Y entonces, por primera vez en mi vida, yo entré a la iglesia, pero de otra manera. Yo fui varias veces a la iglesia, yo eso a ustedes se los he contado. Habitualmente yo iba a la iglesia metodista episcopal, metodista, tradicional. Yo iba ahí porque mi tía mayormente iba ahí. Su hija estudió en el Iquique English College, que fue el primer colegio inglés que hubo en Chile, que era de la iglesia metodista. Entonces mi familia por tradición eran metodistas. Mi tía iba ocasionalmente a la iglesia metodista y lógicamente como niño, queridos padres, ¿qué iba a hacer yo? Tenía que ir, me gustara o no, tenía que ir. No me preguntaban si quería ir, simplemente íbamos, siempre íbamos. Era como la norma ir, es lo que usted ha hecho con sus hijos, vamos. Y entonces yo iba y me sentaba como se sientan sus hijos, miraba, a veces me gustaba, a veces no me gustaba, al pastor lo hallaba medio aburrido, usaba cuello clerical, no sabía si era pastor o era cura, era chico, no tenía muy clara la película. Y para Navidad mi tía entonces solía hacer regalos, fabricaba en casa muchos regalos, yo le ayudaba y los repartíamos o en la iglesia o en la cárcel. Era muy interesante lo que hacía mi tía. Pero mi tía nunca me habló del evangelio. En la iglesia metodista nadie me habló del evangelio. En la iglesia metodista nadie me dijo, tú necesitas un encuentro personal con Jesucristo. Tu vida tiene que tener un cambio, tu vida tiene que tener un vuelco. Tú necesitas un encuentro profundo que te transforme, que te renueve. Yo honestamente jamás escuché un mensaje así. Cuando era adolescente, como muchos de sus hijos, yo me iba a la iglesia metodista, pero no para entrar, para esperar a mis compañeros de curso que iba a la iglesia metodista porque el papá lo obligaba. El papá era líder de la iglesia. Entonces cuando mi compañero le decía, papá, dame permiso para ir a la fiesta el día sábado, papá le decía, vaya hijo mío, pero primero, ¿qué hay que hacer primero? Vaya al culto de jóvenes. Y después del culto de jóvenes se va a la fiesta. Qué lindo, ¿verdad? Qué buena relación. Qué simpático, ¿cierto? Qué agradable. Entonces mi compañero me decía Alfaro, por eso no me gusta que me digan Alfaro. En el colegio a uno lo llaman por el apellido. Entonces me decía, encontrémonos, tengo que ir al culto, estoy obligado. Mi papá me mandó al culto. Así que él se iba al culto, yo lo esperaba afuera, al lado de la iglesia. Había una casona grande, tenía una reja delante. Yo me sentaba en la reja, prendía mi buen cigarro, 13, 14 años, y me fumaba uno, si el culto estaba largo, hasta 3, 4 a veces. Hasta que la reunión terminaba, mi compañero salía, vamos cabra, apuremos, nos vamos a llegar tarde a la fiesta, 9, 9:30, ya estábamos dándole, consumiendo alcohol, algún tipo de droga, si no había mucho, neopren, lo que fuera. Y mi compañero venía saliendo del culto.
Mi compañero había estado en la iglesia metodista. Se supone que había sido expuesto a la palabra de Dios. Pero resulta que esa noche hacíamos de todo, digamos, que nos correspondía hacer a muchachos como nosotros. ¿Qué hacer? Bailar y tomar, eso hacíamos. Y fumar, a veces marihuana. Eso hacíamos, toda la noche, o parte de la noche. Yo ya después llegaba en malas condiciones a la casa, trataba que no se me notara, tenía llave para entrar, entraba calladito, que no me sorprendieran. A veces llegaba con la ropa quemada porque uno se pone a tomar, se le olvida, todo, quemaba la ropa, hacíamos tonteras. Esa era nuestra vida. Pero mi compañero era un joven que iba todos los sábados al culto a la iglesia metodista. Estuvimos hasta en los bautismos con ellos. Yo fui a bautismos con los hermanos metodistas porque nos invitaron. Partimos para allá miércoles. Mientras estaban bautizando, nosotros estábamos fumando marihuana allá arriba. Y fuimos al paseo. No me pregunte qué pasó, qué hicieron, no tengo la menor idea. Yo no fui a pasarla con ellos. Pero ese día que mi hermano me invitó, el 12 de octubre, a la reunión, yo fui con una actitud distinta. Por primera vez. Entré a ese lugar, humilde, sencillo. Y cuando entro, porque de la entrada al púlpito era poquito, cuando entro y me paro por ahí, observé, yo dije, ¿qué onda? ¿Qué? Veo unos jóvenes, los vi muy distintos a mí. Honestamente les digo, muy diferentes a mí. ¿Sabe cómo los vi? Los vi limpios. Sentí que había limpieza en sus vidas y no en la mía. Y eso me sorprendió mucho. Nadie me dijo, nadie me habló, nadie me confrontó en nada. Yo solo pasé y llego hasta por ahí y de repente observando veo que hay alguien arrodillado en el altar. Así, está el púlpito y está el altar ahí y hay alguien ahí arrodillado y yo lo quedo mirando porque me llamó la atención ver a alguien llorar. Yo no había visto nunca a nadie llorar en una iglesia evangélica. Así de quebranto, de estar tocado. Y ese hombre estaba ahí y lloraba. Y yo me quedé mirándole porque me sonó como familiar esa voz. Y yo lo quedo mirando así, me acerco incluso, curioso, 16 años de edad. Y lo quedo mirando y él está ahí y derrama lágrimas. Él está agachado y ora y lo veo llorar. Hasta lo escuché hablar en un lenguaje que yo no pude entender. Y cuando lo miro bien, porque me acerqué bastante para verlo, era aquel zapatero que yo había conocido unos años atrás. El mismo zapatero. El mismo ogro que yo había conocido. Y lo veo allí. Mire, hermanos, por favor, cuando yo lo veo allí y lo veo en esa actitud, cuando me doy cuenta que algo, a mí nadie me habló nada, porque aquí no se necesita hablar mucho, queridos. Cuando yo veo, cuando yo percibo que efectivamente este hombre ha sido transformado, a mí me pasó algo, yo recibí como un testimonio. No soy creyente, hasta ahí yo no creo en Dios, estoy enojado con Dios. No quiero saber nada de Dios hasta ese minuto. Pero algo me pasó y yo recibí una especie de testimonio, algo que me dice, Él está cambiado, Él es una vida transformada. Yo no lo podía creer. Cuando Él se paró de la oración, yo lo veo y era Él, era la misma persona, el mismo hombre que yo había conocido. Y yo recibí un testimonio. Insisto, nadie me habló, nadie me dijo, esto no tiene que ver con años en el evangelio, esto tiene que ver con experiencias con Dios. Yo tuve ahí una experiencia con Dios, el Señor tuvo misericordia de mí y algo me mostró y eso me impactó. Un hombre transformado, yo vi un hombre transformado, yo vi una vida cambiada, nadie me dijo nada, yo tenía que verlo y lo vi ese día. Eso fue
la puerta de entrada al Señor. Nos hicimos muy amigos con este hermano. Él ya no vivía después en ese callejón, se había cambiado. No vivió mucho tiempo más, porque ya le dije, tenía un solo pulmón. Él abandonó todo, abandonó su vida, su manera. Yo lo pasaba a ver, me gustaba mucho ir a verlo a su taller. Y él, toda vez que él me hablaba del Señor. Y yo recuerdo que él lloraba cuando me hablaba de Dios siempre. Siempre se emocionaba y me motivaba a seguir al Señor, esa misma persona. Yo le pregunto entonces en esta mañana, ¿por qué yo pienso que hoy día la gente no necesita el Evangelio? Ese pensamiento lo tiene usted, hermano, lo tengo yo. ¿Por qué nosotros entonces ahora pensamos que nadie más necesita, que a la gente no le interesa? ¿Cómo yo llego a conclusiones como esas? ¿Cómo puede ser que yo crea que nadie más necesita conocer al Señor? ¿No hay jóvenes que necesiten de Dios? ¿No hay adolescentes que necesiten de Dios? ¿No hay matrimonios que necesitan del Señor? ¿No hay gente adulta que ahora mismo requiere una palabra transformadora en su vida? ¿No hay nadie que necesite ver un cambio en su corazón? ¿Nada más que hacer? ¿Nada más que hacer? Sin duda alguna, Saulo tiene que haber sido tocado, afectado positivamente por lo que escuchó. Porque el capítulo 8, versículo 1 parte diciendo, y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Esteban era uno de los líderes de la iglesia, al cual apresaron, uno de los diáconos, de los líderes, de los servidores principales de la iglesia, y lo apresaron. Y cuando él habla, el discurso de Esteban, que usted lo puede leer más atrás, él pone el foco en el Señor. Esteban pone el foco en declarar que Jesucristo, bendito sea Dios, Jesucristo es el Salvador único. Esteban declara que el Señor es el que Dios prometió, es la salvación que el Señor prometió. Esteban declara que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Dígame si usted lo cree. Saulo tiene que haber oído eso, tiene que haberlo escuchado. Estaba ahí, hermanos. Eso significa entonces, y en la práctica así está resultando ser hoy día, normalmente una persona llega a conocer al Señor después de haber estado expuesta. Se señala unas 7 veces a una palabra de Dios. Contando y viendo testimonio de personas que han conocido al Señor en estos tiempos, normalmente una persona llega a abrir el corazón al Señor y a recibir al Señor después de haber sido expuesta por lo menos unas 7 veces a la palabra de Dios. Pero usted no comparte la palabra. Yo tampoco comparto la palabra. Si guardamos silencio, ¿cómo las personas van a llegar al Señor? Y esto de que yo diga que a nadie le interesa, en realidad está lejos de la realidad. El tema es que nosotros hemos guardado silencio. Nuestro mensaje del Evangelio está en silencio. No compartimos la palabra transformadora. No hablamos de la palabra renovadora. Nuestros labios no se abren para hablar del Evangelio, tal como aparece en la Escritura. Hoy día uno suele escuchar a algunos predicadores, sobre todo en la calle. Yo siempre me ha admirado el hecho de que los hermanos estén en la calle. Es muy interesante que la iglesia, o una buena parte de la iglesia, todavía asuma estar en la calle. Yo sé
igual que usted, que en la mayoría de los casos nadie escucha en la calle. Hoy día, muy poca gente anda en las calles. También surge mucha queja de parte de mucha gente hoy día, sobre todo en el centro de Santiago, porque acusan a la iglesia de que es invasiva. Y yo creo que tienen razón, porque los hermanos salen con todo, unos tremendos parlantes equipos, y la gritan los hermanos y comparten con todo miércoles, y le dan, y le dan, y le dan. Y la gente está obligada a escuchar, porque están en sus departamentos. En una oportunidad fuimos a ver a unos hermanos que asistieron acá, no sé si después se fueron a su país de nuevo, y ellos vivían en un departamento en el centro de Santiago. Y fuimos, era día domingo, estuvimos con ellos, después del culto nos fuimos a almorzar, nos invitaron, y después entonces nos dijeron, conozcan un poquito el edificio, todo, y nos llevaron al salón de eventos que había en el edificio, que estaba en la azotea, piso 20, 22 por ahí. Y llegamos, hermanos, arriba, y apenas subimos, escuchamos, tan, 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 tan. Y yo digo, ¿qué es eso, hermano? Ah, me dice, la iglesia que está allá, como a 3 cuadras. Wow, dije yo. Y caminamos hacia el lugar, y de allá viene otro ruido. Yo digo, ¿y eso? No, esa es la iglesia que está al otro lado. Y después de allá, y esa, no, esa es la iglesia que está abajo. Era una cosa que usted allá arriba no entendía nada. Y probablemente la mayoría de los hermanos de esas congregaciones estén felices diciendo que están predicando el evangelio. Pero ¿qué es predicar el evangelio? Hay muchas personas hoy día que cuando hablan del Señor condenan y terminan diciéndole a la gente, usted se va al infierno porque no quiso recibir a Jesucristo. Ese no es el mensaje. No fuimos llamados a compartir ese mensaje. Ese no es el mensaje. Nunca el evangelio ha sido eso. Eso no es el evangelio. El evangelio es un mensaje de buenas nuevas. Son las buenas noticias del reino de Dios, donde se dice, Dios nos ha amado tanto que a pesar de nuestra vida, a pesar de ser como somos, Él nos dio a su Hijo para perdonar todos nuestros pecados. Ese es el mensaje del evangelio. Bendito sea Dios. No necesitamos decirle a la gente que se va a condenar si el que no está en Cristo ya está condenado. Lo que tenemos que hacer es ayudarles a salir. Lo que tenemos que hacer es mostrarles el camino para salir de condenación, para volver a casa, para volver al Padre, para volver a la comunión con Dios. Y eso, queridos hermanos, hoy día, ayer y mañana solo se logra con el mensaje del evangelio, tal como aparece en la Escritura, tal como aparece en la Biblia. El mensaje del evangelio tal como el Señor lo dejó, tal cual. No importa cuánto tiempo pase y no importa dónde esté. Por otro lado, uno escucha a veces en las radios cristianas, en los programas que hay, en la televisión, programas cristianos, todo, un mensaje tan prometedor, pero tan prometedor que a cualquiera le daría ganas de recibirlo. Te va a cambiar la vida. Todas tus enfermedades se van a ir. No vas a estar nunca más enfermo. Vas a tener una casa preciosa. Vas a andar en el auto de tus sueños. No vas a estar más al final. Vas a estar de los primeros. Vas a ser el mayor, el más grande. Te voy a llevar a lugares donde jamás pensaste que podías ir. Y comienzo a contarle y a decirle a la gente lo que no dice la Escritura, lo que no aparece en la palabra de Dios como mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio, lo primero que plantea el mensaje del evangelio, lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo 500,000 que plantea el mensaje del evangelio es que Dios me ha amado tanto que ha dado a su Hijo por mis pecados. El mensaje del evangelio es perdón de pecados. El mensaje del evangelio es restauración de la relación con Dios. Eso es. Eso es, queridos. Eso es.
Si Dios quiere que usted tenga buena casa, amén. Dios dirá. Si Dios quiere que andemos en un buen auto en el futuro, amén, vale. Si el Señor quiere llevarnos aquí al África, no sé, a la China, Oceanía, donde Él quiera, vale. Pero ese no es el mensaje del Evangelio. No estamos en el camino del Señor porque hay algo que me conviene, excepto que me conviene el hecho de que Cristo haya dado la vida para perdonar mis pecados. Eso me conviene que el Señor me haya librado de esta condenación que pesaba sobre mí. Me conviene que el Señor haya mostrado un camino diferente por el cual yo ahora puedo caminar, camino de vida, camino de verdad, camino nuevo, camino de renovación, camino de restauración, camino de comunión con Dios. Eso es lo que me conviene y eso es lo que ama mi alma y eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Eso es. Ese es el mensaje, hermanos. No hay otro mensaje. Ese es el mensaje. Lo que me ha hecho bien a mí te puede hacer bien a ti también. Ese es el mensaje. Y quiero animarle nomás en esta mañana a que volvamos a eso, a compartir ese bendito mensaje y esta bendita palabra de Dios que no se hace antigua, que no envejece, que no se vuelve, que no deja de tener valor, que no se vuelve insípida, que no deja de tener sentido nunca. Es la misma palabra, no importa cuántos años pasen. Es lo mismo que nuestro hermano José y su familia tienen que estar compartiendo allá en el norte del África. Es la misma palabra. No importa que vengan de Marruecos, de aquí, de allá, que sean musulmanes o no. No importa, eso no tiene nada que ver. El mensaje es el mismo. Lo predica allá, lo predica acá, lo predica aquí, en la villa donde usted vive, al familiar que usted conoce, al que no conoce, al señor del almacén, a la señora que le vende esto. Es el mismo mensaje, es la misma palabra. Una sola palabra ha hecho cambios, ha renovado vidas y seguirá haciendo cambios y seguirá renovando vidas, porque es el Evangelio santo de nuestro bendito Señor. Alguien diga amén y dele un aplauso al Señor en esta mañana. Eso es. De eso se trata. Ese es el mensaje del Evangelio. Usted tiene un testimonio. Usted sabe lo que Dios ha hecho por usted. Compartámoslo. Alguien necesita saber cómo nuestra vida ha cambiado. ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros? Amén. ¿Hay alguien acá que necesite en esta mañana reconocer entonces esta palabra de Dios, este mensaje del Evangelio como clave para su vida? ¿Hay alguien que no conozca a Jesucristo y en esta mañana quiere abrir su corazón para que el Señor venga? ¿Hay alguien que esté entre nosotros que no haya tomado por una decisión antes por el Señor? ¿No ha tomado antes una decisión por el Señor? Bienvenido. Qué bueno que está aquí hoy. Excelente. ¿Hay alguien más? Le aclaro, esto no tiene que ver, aquí lo que vale no es que yo diga, no, si yo estoy yendo a la iglesia. No estamos hablando de ir a la iglesia. A lo mejor alguien dice, no, pero si yo creo en Dios. Sí, pero no estamos hablando de creer o no creer, estamos hablando del Evangelio. El Evangelio es: el Señor dio la vida en la cruz del Calvario por mis pecados. Ese es el Evangelio. Eso es lo que yo tengo que recepcionar. Eso es en lo cual yo tengo que creer. El Señor dio la vida por mis pecados. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Alguien más que no haya tomado antes una decisión así? El Evangelio. ¿No? Todos los demás creyentes, bien creyentes en Dios, con Cristo en el corazón, confesando al Señor como Señor y Salvador de su vida. ¿Sí? Todos sí. Todos sí. Bueno, vamos a orar con usted.
Usted es el hombre de la bendición hoy día. ¿Quiere venir un poquito? Acérquese un poquito más. Aquí estamos. ¿Cuál es su nombre, querido? Max, mira. Max. Max. ¿Y cómo llegó acá, Max? Buscando. Solo llegó, o sea, lo invitó alguien. Si alguien le pedí, yo me acerqué a la persona pidiéndole si me podía hacer una invitación a Andrés. Qué bueno, ¿ve? Él dice que le pidió a alguien que es de acá que le animara y le ayudara y le indicara cómo venir a este lugar. ¿No puede usted decir entonces, nunca yo voy a poder llegar con alguien? Nunca yo voy a poder alcanzar a alguien. ¿Cómo que no, hermano? ¿Cómo que no? El tema es que no lo hago, que es distinto. Hay miles de Max allá afuera. ¿Quién lo invitó, querido? Don Patricio Campos. Ya. Y hay miles de Patricios Campos que simplemente pueden invitar a alguien y decirle, anda conmigo, yo voy a tal parte. Excelente, Patricio. Vamos a orar entonces. La iglesia va a orar por usted. Repita después de mí, querido. Señor Jesús, Señor Jesús, en esta tarde en esta tarde yo confieso tu nombre yo confieso tu nombre por sobre todo nombre por todos los nombres y declaro y declaro que tú eres el Señor que tú eres el Señor y a partir de hoy y a partir de hoy mi Salvador, mi Salvador, que diste la vida que diste la vida en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario por mis pecados, por mis pecados, y a partir de hoy y a partir de hoy eres mi Salvador, eres mi Salvador. y te pido Te pido me ayudes me ayudes para andar en tus para caminos. andar en tus caminos. Perdona todos mis pecados. Perdona todos mis pecados. Haz tu obra Haz tu obra transformadora transformadora en mi mente, en mi mente, en mi corazón. en mi corazón. Amén. Amén. Bendice a Max, Señor. Bendice su vida. Gracias por él. Lo recibimos en la familia de la fe, Señor. Una vida preciosa que se vuelve a ti, Padre Santo. Un testimonio tremendo que nos indica que efectivamente, Señor, tu muerte en la cruz del Calvario nunca ha sido en vano. Tu palabra sigue tocando vidas. El Evangelio tiene el mismo poder, Señor, que ha tenido siempre, y lo vemos aquí reflejado en Max. Que crezca, Señor. Él crezca mucho en tus caminos y experimente a partir de hoy día todo el poder transformador de Dios y su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, Max. Este aplauso de los hermanos es bienvenida. Es de bienvenida. Amén. Ahí está Luis. Se lo presento. Alejandro, para que ya los vaya conociendo. Bendito sea Dios. Qué momento lindo, ¿verdad? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermano mío. Gloria al nombre de Dios. Qué buen momento, qué buen momento. Estos son los momentos tan lindos que tenemos que vivir en el Señor. Amén, hermanos. Dios nos permita vivir muchos momentos así, ojalá cada semana. No hay nada como una vida cambiada, una vida transformada. No hay nada como volver al Señor. Eso usted lo sabe. Amén. Entonces, quedan los hermanos.